¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Mediante una conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, anuncia cuáles son los 12 puntos que son acordados en esta convocatoria que hizo el presidente Luis Arce con la posibilidad de buscar una solución a la crisis del país y garantizar las elecciones de agosto. Escuchemos las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y luego continuamos. Buenas tardes, saludar a todos los medios de comunicación presentes, agradecerles por la asistencia, por la espera y a través de los medios de comunicación y las redes sociales, saludar a todo nuestro querido pueblo de Bolivia. Después de varias horas de reunión en este encuentro por la estabilidad y la democracia rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025, convocado por nuestro gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, agradecemos la participación de todas y todos quienes estuvieron presentes, demostrando su compromiso con nuestro país, su compromiso con nuestra democracia y con los intereses del pueblo boliviano. Voy a pasar a dar lectura a la declaración por la estabilidad y la democracia en Bolivia rumbo a las elecciones de agosto de 2025. El 18 de marzo de 2025, en la Casa Grande del Pueblo, ubicada en la ciudad de La Paz, a convocatoria del Gobierno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, se realizó el encuentro por la estabilidad y la democracia rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025. Al encuentro asistieron representantes del órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, así como también representantes de organizaciones políticas, líderes políticos y un expresidente de Bolivia. Luego de un amplio diálogo, debate, intercambio de opiniones, posiciones y realización de propuestas, los participantes de este encuentro realizan la siguiente declaración. 1. Reafirmamos que el diálogo y la democracia es el mejor camino para la convivencia pacífica de los pueblos, para el debate de ideas, para la resolución de las tensiones y conflictos y para lograr el desarrollo económico y social de un país. 2. Asumimos un compromiso indeclinable con nuestra patria, con nuestra democracia, con la realización de elecciones generales en agosto de 2025 y con el cumplimiento del calendario electoral establecido por el Tribunal Supremo Electoral, ratificando además los compromisos asumidos en el encuentro por la democracia convocado por el TCE. Coincidimos que las prórrogas de mandato de las autoridades electas dañan la democracia y de la misma manera los acortamientos de mandato y la no conclusión de periodos de gobiernos constitucionales emanados de la voluntad popular expresada en las urnas. Rechazamos todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato del gobierno legal y legítimamente constituido, cuya gestión concluye el 8 de noviembre de 2025 y de socavar el orden democrático y constitucional vigente. 5. Comprometemos nuestros esfuerzos para asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, el cronograma electoral no sea interrumpido y, por lo tanto, las formas de conservación de la democracia no sean destruidas en detrimento del pueblo boliviano. Asumimos el compromiso 6 de apoyar al Tribunal Supremo Electoral en las tareas vinculadas al proceso electoral con miras a garantizar las elecciones generales de agosto de 2025 y su transparencia. 7.
ratificamos la necesidad de buscar consensos que garanticen tener estabilidad política, económica y social, no solamente porque debemos enfrentar en nuestro país un proceso electoral que renovará el sistema político, sino también porque cualquiera sea el siguiente gobierno que se instale producto del triunfo en las urnas, debe empezar un nuevo periodo constitucional en un contexto de paz social. 8. Coincidimos en que el gobierno nacional debe concentrar sus esfuerzos en la gestión y tomar las medidas necesarias en función de los intereses del pueblo boliviano. 9. Exigimos al órgano legislativo la inmediata aprobación del paquete de proyectos de leyes acordados en el Encuentro por la Democracia convocado por el TCE y remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 10. Exhortamos la aprobación inmediata de los créditos necesarios y priorizados que se encuentran pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que contribuirán a enfrentar desastres naturales, el voto en el exterior y contar con divisas para el abastecimiento normal de combustible. 11. Reafirmamos el compromiso de contribuir a la transformación de la justicia para que recupere su credibilidad, generando seguridad jurídica. La independencia del órgano judicial está sujeta a lo previsto en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado. 12. Los representantes de organizaciones políticas manifestamos que todos los espacios de diálogo son importantes y necesarios y que asistir a estos no implica declinar nuestras causas y posiciones. La búsqueda de consensos no significa perder nuestras identidades políticas, sino reafirmar nuestra vocación democrática. Primero, Bolivia. Y esta declaración ha sido suscrita por los participantes a este encuentro por la estabilidad y la democracia rumbo a las elecciones de 2025 en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Agradecemos nuevamente como Gobierno Nacional la participación de todas las autoridades de los órganos del Estado, representantes de organizaciones políticas, líderes políticos y al expresidente de Bolivia que estuvieron presentes en este importante espacio de encuentro, pensando en Bolivia, pensando en nuestra democracia y pensando en los intereses del pueblo boliviano, anteponiendo cualquier tipo de intereses personales y sobreponiéndonos a nuestras diferencias para garantizar la estabilidad, la realización de las elecciones y el cuidado de nuestra democracia en el Estado plurinacional de Bolivia, precautelando fundamentalmente, como lo señala esta declaración, la paz social en nuestro país. Muchas gracias. A continuación, daremos paso a las preguntas de la prensa. Gracias, ministra. Leonardo Mena, Bolivia TV, buenas tardes. A propósito del punto 10 de esta declaración, aprobación de créditos necesarios y pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de mucho tiempo el Senado ha viabilizado un solo crédito de los muchos que todavía se encuentran pendientes en esta instancia legislativa. ¿Cuál es el criterio respecto a esta aprobación que se ha llevado adelante en Senado? Por favor, gracias. Unitel, por favor. Ministra, buenas tardes. Carla Mercado, periodista de Unitel. ¿Qué implica que el gobierno se centrará en la gestión, tal como usted lo dijo? ¿Que ustedes no van a ingresar a la carrera electoral? Es decir, Luis Arce no va a ser candidato, dado que también hay algunos actores que han participado en esta reunión, en este diálogo, que también han pedido que decline de su candidatura. ¿Qué significa que ustedes van a centrarse en esta gestión? Respecto a la primera pregunta, muchas gracias. Creo que es una buena noticia para nuestro país.
El crédito que acaba de ser aprobado en la Cámara de Senadores estaba pendiente de aprobación desde septiembre del año pasado, desde septiembre de 2024. El crédito de la CAF de $75 millones, que justamente tiene el objeto de ir a apoyar en todo lo que viene a ser la atención de desastres naturales. Y creo que en relación no solamente a lo que vivió nuestro país, son 4 años de sequía, la última sequía, la peor diría de los últimos 40 años que enfrentó nuestro país. El año pasado ha sido una sequía muy dura, con pérdidas significativas de la producción, y créditos como este fueron gestionados justamente para poder afrontar estas situaciones producto de la crisis climática mundial que padecemos y que por supuesto tiene también consecuencias en nuestro país. Lamentablemente ese crédito no fue tratado, no era aprobado, pese a la gran afectación a comunidades, a municipios, a departamentos, producto de desastres naturales, productos de efectos adversos del clima, llámese sequía, llámese lluvias y otros desastres. Hoy estamos justamente a marzo y estamos padeciendo efectos muy negativos producto de las lluvias. Lo primero que hemos visto es siempre como gobierno nacional el resguardo y la protección de la vida de la población, pero estamos viendo también la afectación no solamente a viviendas, la afectación a infraestructura, la afectación a integración vial, y este crédito era realmente demandado, lo veníamos señalando como gobierno nacional, y también era un clamor de la población. Reiteramos, como siempre lo dijimos, que la no aprobación de este tipo de créditos no perjudica únicamente al gobierno de nuestro presidente Lucho, sino que perjudica principalmente a la población. Así que finalmente, después de tanto clamor de la población, ahora el dolor que están viviendo muchas familias, muchas comunidades, muchos municipios ya declarados en emergencia por desastres naturales, se haya aprobado finalmente este crédito en la Cámara de Senadores, y por supuesto, en cuanto sea remitido, nosotros procederemos a la promulgación correspondiente. Y respecto a la segunda pregunta, vinculada a que hemos coincidido en que nosotros vamos a priorizar nuestra gestión, eso no es ninguna novedad. Nosotros, y el presidente lo ha reiterado en muchísimas oportunidades, más allá del hecho de proclamaciones de algunos sectores para precandidaturas, porque nuestro presidente no es candidato en este momento, eso lo hemos aclarado. Hay un periodo dentro de las organizaciones políticas, al igual que lo hay en nuestro instrumento político MAS y PSP, que va a ser rumbo a abril, donde recién se decidirán las candidaturas. Nuestro presidente está abocado a la gestión, y eso es lo que ha señalado él en reiteradas oportunidades. Nosotros estamos trabajando por el bienestar del pueblo boliviano para atender y superar los problemas vinculados a lo que hemos debatido hoy, para atender las necesidades de la población, entre ellas lo que acabamos de señalar vinculado a los desastres naturales. Y significa eso, ha sido un punto que ha sido discutido, y es algo que quiero compartir con ustedes porque valoro muchísimo lo que ha sucedido hoy en este encuentro. Han expresado todas y todos sus posiciones sin ningún tipo de restricción a lo que deseaban expresar a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel judicial, a nivel de sus preocupaciones. Hemos debatido, hemos dialogado, hemos intercambiado opiniones, criterios políticos respecto a este tema, y por supuesto creo que eso es muy sano para nuestra democracia. Lo que acaba de señalar en su pregunta ha sido algo a lo que se ha hecho referencia, no por parte de todos los participantes, porque la gran mayoría lo que señaló era que deberíamos concentrarnos en lo que le interesa al pueblo boliviano, que es resolver los problemas, que es justamente ver
ver cómo coordinamos entre los órganos del Estado, cómo aunamos esfuerzos para precautelar nuestra democracia y cómo en ese sentido también velamos y exhortamos por la aprobación de créditos necesarios y priorizados para atender las demandas de nuestra población, ¿no? Entonces, la gran mayoría hemos coincidido todos en los objetivos. Hubo, por supuesto, posiciones que además las han hecho públicas, muchos saliendo de la Casa Grande del Pueblo, y está bien porque eso hace la democracia. Creo que cuando tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa, más allá de los colores políticos, de sentarnos en una mesa entre autoridades de órganos del Estado, pensando en Bolivia, primero Bolivia, como termina el documento que hoy hemos suscrito, podemos llegar a puntos de acuerdo. Y por supuesto el tema de priorizar la gestión es un punto de acuerdo y es lo que nos hemos comprometido nosotros como gobierno y en lo que estamos pensando. No hay intereses personales, eso ha sido absolutamente claro y enfático nuestro presidente, de que está pensando él en la gestión, no en la silla presidencial, que estamos anteponiendo, y por eso hemos convocado este encuentro, las soluciones a los problemas de la población y del pueblo boliviano, más allá de cálculos políticos y electorales. Muchas gracias. Esas eran las palabras de la ministra de la Presidencia, quien habló al respecto de que Luis Arce no es aún candidato para las elecciones nacionales, que el movimiento al socialismo elegirá a su candidato en abril. Además, informó de los puntos acordados sobre lineamientos para garantizar la realización de los comicios generales de agosto y otras medidas para paliar el momento de crisis económica y escasez de combustibles. Estos son los puntos anunciados por la ministra de la Presidencia. 1. Reafirmamos que el diálogo y la democracia es el mejor camino para la convivencia pacífica de los pueblos, debate de ideas y resolución de tensiones y conflictos, y para lograr el desarrollo económico y social de un país. 2. Asumimos un compromiso indeclinable con la patria y la democracia, con la realización de elecciones en agosto de 2025 y con el cumplimiento del calendario electoral establecido por el Tribunal Supremo Electoral, ratificando los compromisos del Encuentro por la Democracia convocado por el Tribunal Supremo Electoral en febrero. 3. Coincidimos que prórrogas de mandato de las autoridades electas dañan la democracia y de la misma manera los acortamientos de mandato y la no conclusión de periodos de gobiernos constitucionales emanados de la voluntad popular expresada en las urnas. 4. Rechazamos todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato del gobierno legal y legítimamente constituido, cuya gestión concluye el 8 de noviembre de 2025, y socavar el orden democrático y constitucional vigente. 5. Comprometemos esfuerzos para asegurar condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, el cronograma electoral no sea interrumpido y por lo tanto las formas de conversación de la democracia no sean destruidas en detrimento del pueblo boliviano. 6. Asumimos el compromiso de apoyar al Tribunal Supremo Electoral en las tareas vinculadas al proceso electoral para garantizar las elecciones de agosto de 2025 y su transparencia. 7. Ratificamos la necesidad de buscar consensos que garanticen tener estabilidad política, económica y social, no solamente porque debemos enfrentar un proceso electoral que renovará el sistema político, sino también porque cualquiera que sea el siguiente gobierno que se instale producto de un triunfo en las urnas debe empezar un periodo constitucional en un contexto de paz social. 8. Coincidimos en que el gobierno debe concentrar sus esfuerzos en la gestión y tomar medidas necesarias en función de los intereses del pueblo boliviano. 9. Exigimos al órgano legislativo la inmediata aprobación del paquete de leyes acordados en el Encuentro por la Democracia convocado por el Tribunal Supremo Electoral y remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 10. Exhortamos la aprobación de créditos necesarios y priorizados que se encuentran pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional que contribuirán a frenar desastres naturales, el voto en el exterior y contar con divisas para el normal abastecimiento de combustibles. 11.
reafirmamos el compromiso de contribuir en la transformación de la justicia para que recupere su credibilidad, generando seguridad jurídica. La independencia del órgano judicial está sujeta a lo previsto en el artículo 178 de la Constitución. 12. Los representantes de las organizaciones políticas manifestamos que todos los espacios de diálogo son importantes y necesarios, y que asistir a estos no implica declinar nuestras causas y posiciones. La búsqueda de consensos no significa perder nuestras entidades políticas, sino reafirmar nuestra vocación democrática. Primero Bolivia concluye este documento. Al finalizar su intervención, la ministra de la Presidencia manifestó que Luis Arce no es candidato para las elecciones presidenciales por el Movimiento al Socialismo. Anunció que esta decisión la tomará el Movimiento al Socialismo en abril. ¿Qué opinan ustedes frente a los puntos acordados en esta reunión convocada por Luis Arce? ¿Creen ustedes que estos puntos de alguna manera resuelven la crisis en el país? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto, y si ustedes creen que fue toda una payasada que solo generó más gastos de recursos, no olviden dejarnos sus percepciones al respecto.